Vamos a continuar, hermano, dando gracias al Señor. Hasta aquí nos ha ayudado y es por su misericordia. Sonría, como siempre le digo ahora, en el tiempo de pandemia. Sonría aunque traiga cubreboca, hermano. Alégrese. Hay que seguir cruzando sin detenerse y seguir escuchando la palabra de Dios, porque dice en Romanos 10 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, usted puede un día estar marcando todas las veces que Él dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Porque eso es clave, hermano. La fe es por el oír, ¿sí? Esto es lo que va renovando. ¿Y por qué? Porque la palabra está viva, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, en este miércoles de los estudios del miércoles. Gracias, bendito Dios, porque nos permites estar congregados. Bendecimos tu iglesia en tu nombre santo. Bendecimos tu iglesia presente y ausente, Señor, los que estaremos aquí meditando en tu bendita palabra y los que estarán oyendo también. Enviamos bendición, Padre. El deseo de nuestro corazón como iglesia es que tu pueblo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma, que puedan caminar en la verdad. Es tu verdad, tu palabra, tú eres el camino, la verdad y la vida. Encomendamos este tiempo a ti, Señor. Queremos pedirte gracia para enseñar y gracia para aprender. Confesamos nuestra incapacidad humana, Señor, pero es por tu gracia que podemos exponer tu bendita palabra. Sea pues tu gracia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en los miércoles, el miércoles de estudio, y estamos estudiando el libro de Gálatas o la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y hemos visto que no es solo una iglesia, sino que es un conjunto de iglesias en la región de Galacia, y hemos visto en el contexto, ya llevamos dos estudios y estamos dividiéndolo en el capítulo 1 y el capítulo 2, y hemos entendido el contexto, el ataque de los judaizantes sobre la obra de evangelismo y edificación del apóstol Pablo. Hemos visto el ataque y hemos hablado del líder bajo presión. Hemos visto también a uno que no se dejaba intimidar, que es el apóstol Pablo, y el cual debemos imitar, porque él decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. En el capítulo 2, dice en el verso 16, este es el capítulo importante del verso 16, y lo vamos a traer a mención porque de allí nos vamos a empalmar. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado, ¿verdad? Así que él dice en el verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, si la ley pudiera salvar, mire, use el sentido lógico. Si la ley pudiera salvar, ¿y por qué estamos las iglesias y los predicadores enfrascados en el tema de la cruz, de la predicación del Cristo y este crucificado? ¿Por qué la Biblia y el Espíritu Santo nos lleva de continuo a predicar acerca de Cristo, el crucificado? ¿Qué sucedió allí en el Monte Calvario?
¿Por qué es tan importante y estar allí? Porque la palabra y el Espíritu, y en este estudio del capítulo 3, usted va a volver a oír repetido que Pablo dice a los Gálatas, ante cuyos ojos Cristo ha sido claramente predicado, el Cristo crucificado. ¿Por qué es ese énfasis? Y es mi deseo y es mi deber que usted como iglesia de Cristo enfatice eso, hermano. Porque si usted predica de muchas cosas, pero se olvida de lo fundamental que es la salvación. ¿Por qué es tan importante la salvación? Porque todos los días, segundo a segundo, minuto a minuto, miles de millones de gente se van a una eternidad sin Cristo. ¿Le parece urgente? Sí, hermano. De entrada nosotros, si nosotros partimos, ¿usted está seguro? Si usted muere hoy, hermano. Es buena pregunta, porque el capítulo 3, conté de entrada en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, conté como 5 preguntas. Y luego más allá, otra pregunta, como 6 preguntas, casi le pongo el capítulo de las preguntas. ¿Qué capítulo es el que vamos a estudiar? Capítulo 3 de Gálatas. Hermano, y una pregunta, si usted muere hoy, usted, no su esposo, su esposa, sus hijos, su vecino, no, si usted hoy le placiera a Dios levantar su vida, ¿qué palabras escucharía usted? Eso es importante. ¿Se da cuenta por qué es tan importante? Porque esto es el evangelio y esto es lo que nos manda el Señor. Entender y explicar a las personas que todos nacimos bajo pecado, que no hay ni uno, todos nacimos bajo condenación. Por eso es tan importante el Mesías, el Cristo, el Salvador y lo que Él vino a hacer. ¿Y cuánto se gloria? E hizo. Porque Él no fracasó en su trabajo, en su misión. Él dijo, consumatum es, Padre, he cumplido para lo cual tú me enviaste, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí y las generaciones pasadas, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta que el mensaje de la Biblia es la salvación? La salvación. Y por eso estamos siempre luchando y derribando argumentos que no tengan nada que ver, sino que solo son tropiezo para el mensaje de la salvación. Y entre ellos están los judaizantes y todos los demás. He hablado de iglesias que usted entra y dice, es una iglesia de Dios porque hablan Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, pero no hablan de salvación, pero no hablan de la cruz, pero no hablan de la condición natural del ser humano. ¿Por qué morimos? Porque dice que así como un hombre pecó, la muerte pasó a todos los hombres, y esa es confirmación de que todos hemos pecado. Hermano, ¿por qué todo hombre muere? Porque esa es la confirmación que nació con el aguijón de la muerte dentro. Pero dice que el último, el postrer, que es el último enemigo que será vencido, es la muerte. ¿Cuándo? En el día de la resurrección gloriosa, no de Cristo, Él ya resucitó, de la resurrección de los que durmieron en Cristo. Por eso Pablo habla que muchos de nosotros, si Cristo llega ahora, nosotros ya no seremos resucitados, hermano, sino que seremos transformados, glorificados, aleluya. Pero no nos levantaremos primero, sino se levantarán los que durmieron, porque el cristiano ya no muere, sino duerme, señal de que será despertado. Y después nosotros, los que quedemos, seremos levantados por el Señor. Por eso es importante, amada familia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Celebrar qué? El amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos están enfocados entonces? ¿Cuántos están entendiendo el por qué y por qué debo yo saber el evangelio y predicar el evangelio denodadamente, hermano? A toda criatura decirle, si tú mueres hoy. Porque la gente está enfrascada ¿en qué?
en cumplir sus logros, sus sueños, sus propósitos, en el dinero, en el que qué comeremos, qué vestiremos, hermano. Pero si mueres, ¿de qué te va a servir? Si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿sí se acuerdan a quién se lo dijo nuestro Señor? A un joven que su trabajo le había dado mucha prosperidad. Y dice, ¿qué haré? Porque mi cosecha es tan grande. Dice, ya sé, dice, se le iluminó su lógica humana. Haré los graneros más grandes y le diré a mi alma, alma mía, cómeme y bebe y repósate, porque muchos bienes tienes para muchos años. Y el Señor le dijo, ¿qué? Insensato, necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has trabajado no sabes para quién será. Amado, no estamos en contra de la prosperidad y de los bienes materiales, pero busca primeramente el reino de Dios, aleluya, y su justicia y todo lo demás que anhelamos, que son buenos deseos en el corazón del cristiano, vendrán por añadidura. Por eso nosotros estamos en esa lucha, hermano, y usted nos oye predicando día a día, nos oye predicando acerca de la salvación y reprendiendo y quitando toda piedra de tropiezo que se opone al evangelio, a la sana doctrina. No salva la ley, no salvan las liturgias, no salva el que usted hable lenguas. ¿Cuántos aquí hablan en lenguas? No me levante la mano. No salva en que si tienes visiones, eso no te salva. Eso no es señal de salvación. Porque usted puede hablar en lenguas, puede caerse, puede tener visiones e irse al infierno. Porque lo que avala el árbol es su conducta, que quiere decir su fruto. Por eso, amados, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Allí vamos a estar y allí vamos a estar y no nos vamos a desenfocar porque la Biblia nos ubica. Por eso es que predicamos así, expositivamente, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Esa es la clave, porque si predicamos un texto sin su contexto, hermano, el diablo usa la Biblia así. Alguna gente me dice, pastor, ¿a poco el diablo puede usar la Biblia? Lea usted la tentación en el desierto en Mateo 4, 5 por ahí, y el diablo le dice al Señor Jesús, si eres el Hijo de Dios, lánzate, porque escrito está que a sus ángeles enviará para que tus pies no tropiecen en piedra. Imagínese, le estaba dando el Salmo 91 en el versículo 11 y 12. El diablo se sabe la Biblia mucho más que muchos de nosotros y la usa. Así que no es cosa de admirarse que sus ministros se disfracen como ángeles de luz y engañen aún a los elegidos de ser posible. Por eso es necesario estar expuestos a la palabra, porque yo soy dado a olvidar. Los que ya somos mayores de edad ya somos más dados a olvidar. Sonríe, el Señor le ama. Y necesitamos estar de continuo leyendo la Biblia, oyendo la Biblia, porque le dije que la fe es por Él. Oír. ¿Y qué es lo que debemos de oír? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como dice el Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que transforma, que convierte el alma. Así que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento a través de la exposición de la bendita palabra de Dios. Así que Pablo viene diciendo, porque él es lo que él no quitó el dedo del renglón. Los judaizantes decían, eran judíos convertidos al cristianismo. ¿Y qué decían ellos? Bueno, sí, Cristo, pero la ley. Y ese era el choque, ese era el debate. Pablo entonces, por la sabiduría que Dios le había dado, le dice, la ley no puede salvar. Porque si por la ley fuera la justicia, hermano, entonces no tenemos un Dios que sabio. ¿Será que a nuestro Dios se le escaparía algo tan claro? Voy de nuevo. Hermano, si la ley pudiera justificar al hombre para salvación, dígame usted, ¿qué caso tuvo enviar a Cristo, el Cordero de Dios, a morir en la cruz del Calvario? Te lo digo de otra manera. Si hubiera otro camino para llegar al cielo, para reconciliarse con Dios, ¿para qué murió Cristo? Si podemos llegar a través de María.
si podemos llegar a través de las buenas obras, si podemos llegar a través de pertenecer a un linaje, a una raza, hermano, entonces no tenemos un Dios que todo lo sabe. Sí está ahí. Amado, este es nuestro deber y es nuestra lucha constante. Solo hay un camino, se llama Jesucristo. Solo Jesús. Solo Jesús. Por eso esto lo que detonó la reforma, que es para salvación y para entender, es solus Cristo. Solo fe o solo fide, solo gracia, solus Cristo. Solo a Dios la gloria, y me falta un solo, el solo escritura. Esas son las 5 solas, hermano. Y esas hablan claro, hermano, para poder entender la escritura, la ley, y entender que solo Cristo salva. Amén. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, y solo a Dios sea la gloria. No al hombre, no a los grupos, solo a Dios sea la gloria. Bueno, después de esta pertinaz aclaración, necesaria aclaración, para que usted entienda y diga, ahí va de nuevo el pastor Gustavo a hacer surco. Hasta que Dios me levante de esta tierra, hermano, no dejaré de hablar de la cruz de Cristo. ¿Por qué es importante la cruz? Porque allí en la cruz, ¿qué pasó en la cruz, hermano? Tu pecado fue pagado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en la ley, en María, en Pedro, en Juan, no, en Jesús. ¿Sí se da cuenta? Por eso debemos nosotros tener sellado con fuego, que es en la cruz del Calvario, donde tú y yo fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos comprados a precio de sangre. Y hay muchos similes, mucha analogía que Dios usa en su palabra para que entendamos de una de otra manera. Fue en la cruz del Calvario. No es por lo que tú hagas, no es por obras, y no solo de la ley, no es por obras, reglas de alguna iglesia, hermano. No, yo recuerdo que decían, si no vas a un encuentro todavía no estás listo. Decía, ¿cómo? Tienes que ir a un encuentro para que te liberen de tal o cual maldición. Y yo digo, entonces, Cristo mintió porque Él dijo consumatum es en la cruz del Calvario. Él no dijo consumatum es primera parte. ¿O es que será que la iglesia tuvo que esperar 2000 años hasta que llegaran los encuentristas? O los que ahora están descubriendo que la Torá y que la ley y que esto y que el otro, esos son tropiezos, son tropezaderos. ¿Por qué? Porque el diablo está moviendo todo eso, hermano. Y usted se da cuenta que si se mete a practicar todo lo que le digan en la iglesia que usted me ponga, usted va a acabar cansado, vacío, perdido completamente. Porque le ponen yugo que no es de Dios. Le ponen yugo que es de hombre. El Señor dijo, Mateo 11:28, y llevad mi yugo. ¿Y cómo dice Él que es su yugo? Fácil y ligero. Si usted está con un grupo religioso, hermano, que no lo dejan ni respirar, que quieren que esté allí metido con ellos de día y de noche, y a qué horas comes, y a qué horas haces tus quehaceres. No, es que hay que estar. Luego cuando dejas esos grupos, tú sientes que te quitan un peso, una losa de encima. Y tú tienes que razonar y decir, wow, entonces el yugo que yo traía puesto era el yugo que me puso el pastor, o el apóstol, o el arcángel, o el archiduque que está al frente de la iglesia. Pero no es de Cristo. ¿Sí está ahí? Ok. El Espíritu Santo se recibe por fe. ¿El Espíritu Santo se recibe? Por fe. ¿Y qué es fe? Hebreos 11:1, la definición de fe. ¿Qué es fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos se recuerdan los estudios anteriores que hemos estado hablando? Hay que poner los ojos en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Tenemos que caminar por fe. Dígale que está a su lado, este camino es por fe.
¿Es por fe? No es por vista. Así que la Biblia tiene un subtítulo que emana de lo que se está escribiendo en estos primeros 5 versículos de arranque, del 1 al 5. Gálatas es capítulo 3, del 1 hasta el 29. Con la ayuda de Dios y que sea yo más, vamos a terminar los 29 versículos. ¿Sí? Procuraré no distraerme. Vemos aquí entonces con signos de admiración en el verso 3. ¿Cómo se lee allí con signos de admiración? ¡Oh Gálatas insensatos! Signos de interrogación. La primera pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, y que volvemos a repetir, como crucificado. ¿Por qué es tan importante? Le he dicho, amado, nunca pase por alto cuando aparezca en la Escritura la obra del Calvario, porque eso marca, eso delimita todo, hermano. Vea cómo refuerza su argumento el apóstol Pablo. Él viene hablando en el capítulo 2, en el verso 16, dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Así que él está hablando del Cristo, pero el Cristo crucificado. ¿Cuántos estuvieron el domingo que hablamos de Primera de Corintios, cuando Pablo dice: yo he renunciado a la sabiduría humana, y cuando fui a ustedes no fui con excelencias de palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder? ¿Y predicó a quién? A Cristo y a este crucificado. ¿Por qué es tan importante el Cristo crucificado? Voy de nuevo, porque allí se marcó la eternidad para los que por la fe fueron abiertos nuestros oídos. Aleluya. Sigue diciendo: esto solo quiero saber de vosotros. Segunda pregunta: ¿recibisteis el Espíritu? Y aquí es el Espíritu Santo porque está con E mayúscula. ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es el debate del apóstol Pablo? La ley y la gracia. ¿Cómo es que se recibe el Espíritu Santo, hermano? ¿Por las obras de la ley? Pregunta. ¿O por oír con fe? Por fe. Por eso dice el título: el Espíritu Santo se recibe por la fe, no por obras. ¿Cuántos se acuerdan en Hechos capítulo 2? Domingo 9 de la mañana. Estaban allí en oración. ¿Qué habían hecho ellos? ¿Qué hicieron ellos? Nada. Lo recibieron por fe, porque Cristo le dijo en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero antes, ¿cómo les dijo que iban a estar? Juntos, unánimes y en oración. Y ahí estuvieron ellos esperando. ¿Qué otras cosas hacían? Orar y esperar en oración. ¿Qué más hicieron? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Porque ellos creyeron que Cristo les dijo que esperaran en el aposento alto y que iba a llegar sobre ellos la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Que iba a enviar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, venía, visitaba, empoderaba a un hombre, a Sansón, a David, al que él fuera a usar, pero se volvía a ir. Pero en Hechos 2, el Espíritu Santo vino para quedarse en la iglesia y en los creyentes y en los que íbamos a creer. Y Él será levantado el día que se vaya a la iglesia. ¿Sí? Pero, ¿cómo lo recibieron en Hechos? ¿Por algo que ellos estaban haciendo, cumpliendo alguna ley, alguna ceremonia? No. Ellos creyeron que el Padre... Porque dice: y Él enviará la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo? Porque oyeron a Jesús y creyeron. ¿Cuántos están ahí? Y creyeron. Hermano, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley? ¿Ya entendió? ¿O por orar con fe? Pues es como orar por fe, ahí lo dice la misma Escritura. ¿Cómo recibo yo? Hermano, ahora nosotros ya recibimos el Espíritu Santo. Ya hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Por el amor de Dios.
Entonces hay que estar orando para que Espíritu Santo ven. No, hermano. Pero hay que meter música suave o luego música fuerte y hay que hacer esto y hay que hacer el otro. No. Si usted ya nació de nuevo, usted está sellado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que siempre tiene que pedir en oración? Ser lleno. Andad en el Espíritu. Ser lleno. Amado, ¿usted se ha notado cuando usted anda frío? ¿O cuando su vecino en la iglesia anda frío? ¿Qué le pasó? El Espíritu Santo, tipo de la unción, se le acabó, se le está acabando el aceite. ¿Cómo está su fuego? ¿Cómo está el pabilo? ¿Cómo está la mecha? Como le hago siempre de ese pez, ¿no? En la playa, fuera del agua. Hay algunos que están muriendo, hermano. Por eso es necesario, dice que el trabajo del sacerdote, ¿y cuántos son sacerdotes? Es mantener el fuego encendido. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? No dejar de congregarme. ¿Qué tengo que hacer? No. Pide y dile a Dios, allí en tu recámara, dile: Señor, me siento seco. Sí, porque muchos llegan a la iglesia y gritan y dan vueltas pero cuando oran solo, ni oran. Porque solo actúan, solo trabajan al ojo. Hermano, la oración que vale, dice en Mateo, entra al aposento, en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, hermano, Él te va a recompensar en público. Así que si usted anda seco, nadie levante la mano. Diga: no, pues mire todos los que faltaron. ¿Dónde andan? Fue catorcena. Cuando es catorcena, yo sé que no vienen, porque salen a comprar despensa y todos los víveres necesarios. Que Dios los multiplique y les bendiga. Pero cuando usted está lleno, usted sabe que primero es el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás. Pero es cuando estás, ¿qué? Con la lámpara encendida. Así que el Espíritu se recibe por la fe. Todo lo que necesitamos, hermano, nos los provee el Espíritu Santo. Viene y corre como agua viva en nuestro interior, el Espíritu Santo. Aleluya. Ve que sí se habla en la Biblia del Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que no se enseña en la Biblia del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo hace ¿qué? Te lleva a hacer show, te lleva a que te caes, que tiemblas. ¿Y qué dice la gente que no sabe? Hay poder del Espíritu Santo, pero se levantan y no cambian, son 2 veces más hijos del diablo que primero cuando empezaron. Hermano, el Espíritu Santo, les recuerdo, en otras versiones antiguas, yo todavía conservé una Biblia que decía el Espíritu de santificación. Hermano, si es el Espíritu Santo, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que hace con la iglesia? Porque Él está en la tierra esperando que venga el esposo. ¿Y el Espíritu Santo qué está haciendo con la novia? El Espíritu Santo está para convencerte, para redarguirte que estás en pecado. Dios es tan maravillosamente bueno y sabio que dejó el Espíritu Santo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, para que te redarguya y no te pierdas. Porque hay muchos que se creen rectos en su propia opinión. Hay muchos que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Pero cuando viene el Espíritu Santo y en su amor y en su misericordia te dice: arrepiéntete porque arderás en el infierno. Buenas noches. Y eso no te lo da un hombre, eso te lo da Dios, como dice Pablo a los Gálatas, porque el evangelio que yo predico, yo no lo recibí de hombre alguno, sino fue por Dios, el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo se ha tergiversado la doctrina del Espíritu Santo? Yo he andado en muchas, he conocido iglesias, he conocido movimientos y han blasfemado del poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué lo agarran, hermano? Para show. Yo digo, nunca está el Espíritu Santo ahí. Ahora,
El Espíritu Santo, las cosas que suministra por el Espíritu Santo son tan maravillosas. Hermano, cuando usted no entiende un pasaje de la Biblia, ¿usted qué tiene que hacer? Orar a Dios. Y Dios a través del Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad. Él es el maestro, Él es el que nos guía. Dios está en su trono. Ojo, Jesucristo está a la diestra. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Es el que está en la tierra, es el que hace la obra. Sí, pero ¿qué hace el diablo? Distorsiona la doctrina del Espíritu Santo y solo se ha remitido a hacer una doctrina de escándalo, de gritos, de emociones, de todo lo que usted le quiera poner, hermano, cuando eso no es así. Le dice pues, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y le vuelve a repetir en el verso 3, ¿sabe que insensatos y necio es similar? ¿Sabe cómo dicen en algunas otras paráfrasis Gálatas insensatos? Le dice Gálatas incesos, sin sentido común. Y en inglés habla de stupid. Algunos ya saben porque no necesita mucha traducción. En inglés, la versión es en inglés. Habla y dice Gálatas, gente estúpida, les dice. Pero no voy a usar el inglés porque estamos en tierra española. Tan necios sois, otra pregunta, tan necios sois habiendo comenzado, y este es importantísimo, por el Espíritu Santo, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Cómo empezamos nosotros? Usted cuando empezó este camino, usted comenzó por lo que vio, comenzó porque hizo algo. No, fue una obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Quién te reveló el Calvario? ¿Una película? No. ¿Un predicador? No. Vuelvo a decir, Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen que eres uno de los profetas, que eres Elías o alguien. Y luego les cambia la pregunta, ¿y ustedes, quién dicen ustedes que soy yo? Y ellos se quedaron así, pero Pedro brinca y le dice, yo te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que el Señor Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás Pedro. Pero la clave que le dice, esto que tú acabas de decirme, esto no te lo reveló, no te lo enseñó otro hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Y aún las puertas de la muerte no podrán detener el avance de mi iglesia, dice el Señor. Amado, todo lo que usted sabe en lo espiritual de Dios, se lo ha revelado Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, está limitado Dios. Por eso dice el que suministra el Espíritu Santo. Vamos a leer más adelante. ¿Quién es? ¿Lo hace por las obras de la ley? No, lo hace por la fe. Amado, usted recibe conocimiento, recibe dirección, no por las obras de la ley o por liturgia de alguna iglesia. No, lo que usted ha recibido de Dios, lo ha recibido, valga la redundancia, de Dios mismo. Así que Pablo estaba encendido y les dijo Gálatas sin nada en la cabeza. Usted le ha dicho a alguien cuando le llamaba la atención, ¿qué tienes en la cabeza? No es pregunta. ¿En qué estabas pensando cuando hiciste esto o aquello? No es pregunta. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿pero qué tienes en la cabeza, muchacho, muchacha? No le está preguntando porque luego dice, pues aire. Pablo le dice a los Gálatas incesos, le dice. Wow, eso es duro. Muchos en la iglesia dicen, yo a veces lo más duro que he dicho son ovejas desgraciadas. Y la otra vez que lo dije por primera vez, es que brincaron. Porque tenemos el concepto de desgraciado. No, desgraciada, la oveja desgraciada es la oveja que no ha recibido la gracia, porque por gracia somos salvos. ¿Sí se oye? Mire cómo se usa en las otras paráfrasis. Acuérdese, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Tengo subrayado allí. ¿Qué significa quién os fascinó? ¿Sabes qué les dice Pablo? ¿Quién los embrujó? Otra paráfrasis dice, ¿quién los hipnotizó? Se da cuenta que el que está trabajando
haciendo la sedición contra la iglesia, son espíritus de hechicería. Yo estuve en lugares, hermano, donde decían, bueno, vamos a guardar silencio, se tomaba el órgano, y empezaban a preguntar, ¿alguien está recibiendo palabra de Dios? Y pues nadie se quería quedar así como un pagano. El Señor me dice que los amo. Y yo digo, y tanto brinco para decir que nos ama. O sea, puro show, pura carne. Y luego otros decían pasajes bíblicos. Y yo decía, no, pero es que el Espíritu, ¿cómo no va a saber el pasaje bíblico? Decía uno por otro, y lo decía Mocho y todo. Y ese no es el Espíritu Santo, es su carne. Pero con todo eso luchaba yo hasta que decidí, ¿sabes qué? Yo me voy. Sí, hermano. ¿Te estás participando de qué? De lo absurdo. Y mira qué le preocupa. Él vuelve a la carga. Recuerde que en el capítulo 1, ¿qué dice Pablo el apóstol? En el verso 6. Eso ya es clase pasada, pero lo repetimos para saber. Vuelve él a decir, en el verso 6 del capítulo 1 dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ojo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, habla Pablo y su equipo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Está fuerte el apóstol. ¿Por qué? Porque es una guerra a muerte, hermano. No crea que la Biblia dice, ay, es que el amor, no. Hay que pelear, hay que hacer apologética, hermano. Le pisamos el callo al diablo y a sus esbirros, sí. Cuando nos escuchan, hermano, nos maldicen los hijos del diablo, pero no hay maldición. Porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tememos de ellos, no tememos sus maldiciones, no tememos sus ataques, porque Él está con nosotros, siempre y cuando nos mantengamos en la brecha, hermano, nos mantengamos sin temor, hablando claro, aunque les duela, aunque enloquezcan. Y Pablo, vemos aquí y tenemos que aprender a no intimidarnos, hermano. Aunque se digan que son de mucha reputación, no nos importa eso a nosotros, hermano. Así que él vuelve a decir, ¿qué les dijo? Que estaba maravillado, que estaba asombrado de que tan pronto, hermano. Imagínense, luego les dice, vamos a verlo más adelante, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto. Hermano, mire, qué difícil es alcanzar un alma, qué difícil es empezar a enseñarle el ABC, en el buen sentido, fajarse con la persona y decirle, no, así no es así, es así. Y te das la vuelta y ya lo contaminaron. Y ya al rato viene hablando que tuvo una visión y que un ángel bajó, y yo digo, Padre Santo. Ya aquí el problema es de su mente, porque tiene una mente que fantasiosa. Mucha gente que les he enseñado y le dice, es que el Señor me dijo. Le digo, ajá, ¿qué te dijo? Y ya. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es el trabajo? Atacar, pervertir la verdad. ¿Cuál es la verdad del evangelio? ¿Sí? A través de las obras de la ley. Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, y dice Pablo, se los presenté claramente ante sus ojos entre vosotros, y les presenté a Cristo crucificado, dice. Vuelve a preguntar, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Y luego dice, tan necios sois, les vuelve a decir, habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar por la carne. Hermano, usted se hizo cristiano, usted es llamado, usted es justificado, usted es santificado y será glorificado. Pero hasta que nosotros vayamos o Cristo venga, usted tiene que continuar por fe. ¿Sí está oyendo? No es por obras. Es que yo ya hice esto, yo ya soy cristiano cinta negra tercer dan. Permítame el sarcasmo. No, yo vuelo como Super Saiyajin.
Yo digo, ¿qué es eso? Eso yo lo vi en cuarto y quinto paso y digo, y me cayó en gracia porque de repente estábamos allí, llegué a compartir en la palabra y sale uno con una espada, hermano. Pero no se veía la espada, estaba haciendo guerra espiritual. Yo dije, no, hombre, esto está más grueso que los pentecostales. Hermano, eso son locuras. No, es que es la espada por el Espíritu y todo. Hermano, la espada del Espíritu, dice en Efesios, es la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de pelear? Escrito está. Eso sí es poder de Dios. Aleluya. Pero no salen que se ponen acá como Rambo y salen. No, hermano, eso es show. ¿Y eso causa qué? Vergüenza, escarnio, burla. Y luego creen que todos los evangélicos somos iguales, hermano. Porque luego suben a YouTube videos de que el poder de Dios y sale tanta blasfemia que da vergüenza. Decir, no, pero ellos no me representan. Yo sí les digo, ellos no me representan. Yo soy iglesia de Cristo y no andamos con esos shows. Hermano, porque eso no transforma. Lo que transforma el alma es la exposición de la palabra y entender. Y el poder del Espíritu Santo es el poder para vencer el pecado. No es poder para caerme. Yo fui pastor de jóvenes, tumbé gente, oraba y ¡pum! Caían. Pero luego eran los mismos que hacían el show, hermano, que se endemoniaban y yo me llegué a cansar. Y luego había una muchacha que caía, hermano, y caía. Pues cómo no se iba a desmayar si ya estaba embarazada, andaba como en el tercer mes. Su pecado y sin marido, sin nada. Yo dije, no, estos van a acabar conmigo. Yo no voy a hacerle segunda. Así que nosotros empezamos por el Espíritu, continuamos por el Espíritu y seremos llevados por el Espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por aquí le copié otras paráfrasis en Biblia, lenguaje sencillo. ¿Cómo dice? Ay, sin H, es ay de dolor. Ay, Gálatas, ¿qué les dice? Qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Palabra de Dios para todos. Mire lo que dice. Qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Les enseñamos claramente el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz. Biblia, lenguaje antiguo, dice, qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Cómo se han dejado? ¿Qué dice? Hipnotizar. Ustedes a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran. Y ya no le quise pasar donde les dice en una versión hebrea, les dice idiotas. Yo dije, no, ya, porque hasta allí lo voy a dejar. Y en inglés dice estúpidos. Yo dije, no, ya. Yo creo que ya entendemos, ¿verdad? Con esto. Pero se da cuenta que ocupa la palabra embrujados. Hermanos, se puede hipnotizar a alguien en la iglesia, se puede embrujar a alguien en la iglesia. Está comprobado que hay personas que mueven manifestaciones sobrenaturales, pero no sobrenaturales del espíritu, ¿sí? Sino que estás parado y te ponen la mano en la frente y te empiezan a mecer y empieza a entrar algo como de hipnosis. ¿Y qué sucede? Porque hay gente que dice, no, yo no me quiero caer, y cuando te das cuenta que ya estabas en el suelo. O sea, te hipnotizaron, pero no te predicaron el evangelio. Solo fue ¿qué? Esas manifestaciones. O si estás en un lugar predispuesto, sin comer, con una música repetitiva, toda una semana, llegas a ver visiones y llegas a ver muchas cosas. Pero ¿qué se está invocando ahí, hermano? Espíritu de demonios, doctrinas de demonios. Ahora, era extraño para la iglesia. No, en el primer siglo, ¿qué es lo que está pensando Pablo? Que a los Gálatas los habían embrujado. Que a los Gálatas los habían, ¿qué? Hecho un hechizo diabólico. Porque él dice que no es posible que después de haberles presentado a Cristo, claramente dice ante sus ojos, ustedes salgan que ahora quieren hacerse judaizantes o ahora quieren guardar la ley. Y él dice que no lo puedo entender. La única manera de poder entender esto es que los embrujaron. Son tan tontos que se dejaron embrujar, les dice. Vamos a continuar. Seguimos en el verso 4. Otra pregunta.
¿Cuántas preguntas llevamos? Ahí cuéntenlas con los signos de interrogación. Gálatas capítulo 3, verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Hermano, es que no es posible, porque este llamado es a sufrir. Y Pablo está diciendo, ¿acaso todo lo que han caminado ya han sufrido? Porque la carne sufre cuando entras al cristianismo. Porque la carne quiere hacer sus deseos, su voluntad. Y uno lucha contra su carne y golpea su cuerpo. ¿Cuántos cuando fueron llamados por Cristo tenían una vida disoluta? ¿Cuántos tenían vidas desordenadas? ¿Cuántos tenían vidas con prácticas pecaminosas? Y dice Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano. Cuando tomas tu cruz y dices, tengo que dejar el cigarro, pero no puedes dejarlo en tus fuerzas, pero clamas a Dios y viene y estás en esa lucha y lloras, y dejaron cigarro y dejaron pornografía y dejaron adulterio. Yo he sido testigo de varones y varonas que llegaron con algún amante y cuando empezó a trabajar el Espíritu Santo en su vida, les dijeron al amante potentado con dinero, ¿sabes qué? Ya no más. No, pero ¿cuánto vale tu Cristo? No lo vas a poder pagar. Y los dejaron, hermano. ¿Está oyendo? Por eso Pablo les dice, no puedo creer que tanto sufrimiento en su caminar ahora vayan a resultar que botan la gracia de Dios por irse a la ley. ¿Qué no saben que el estar bajo la ley es maldición? Por eso Cristo nos redimió de la maldición, muriendo en la cruz del Calvario. Él nos liberó de la ley. Hermano, y si usted rechaza a Cristo y abraza la ley, de la gracia cayó. Entonces ya usted está en condenación, porque tiene que cumplir todos los puntos de la ley. ¿Cuántos lo saben? En Santiago dice, si tú diezmas, porque algunos dicen, oh, yo soy diezmador. Ajá. Pero mientes. ¿Qué pasó con toda la ley que estabas cumpliendo? Toda se echa a perder. Así que, hermanos, por la ley es imposible ser justificado. Por la ley es imposible alcanzar el favor de Dios. Debes derrotarte. Por la ley es imposible. ¿Quién consiguió cumplir toda la ley? Jesucristo. Y él dice, se hizo maldito, porque escrito está, y lo vamos a ver en Gálatas, todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros. Amado, ¿se da cuenta que Pablo no está limitándose a decir que el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo hace ¿qué? Maravillas. ¿Cuántos han sido conducidos por el Espíritu Santo? Y yo sé que sí. Él nos lleva, Él nos guía, Él nos enseña, Él nos redarguye, Él nos llena, Él corre el agua viva. A veces estamos ya, pero Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo creo en el mover del Espíritu Santo, creo en el poderoso Dios. El Espíritu Santo viene, te puede sanar, te puede levantar, te puede librar de una muerte anticipada, te guía, te dice, no vas a ir por ese lugar, y te va guiando. El Espíritu Santo es una persona, no es como dicen los testigos de Jehová, una fuerza activa. No, cuando usted lee en el libro de Hechos, el Espíritu Santo para a Pablo, que quería ir a Asia, y lo envía a Macedonia. O sea, tiene voluntad, se entristece, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está diciendo, el que suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Hermano, nosotros hemos caminado en fe. Hemos oído lo que Dios puede hacer. Hemos clamado a Dios y lo hemos logrado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega, nos toma, nos redarguye, nos fortalece, nos empodera, y entonces nosotros nos levantamos y decimos, sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿quién está haciendo esa obra allí maravillosa, poderosa? Es el Espíritu Santo, porque, hermano, entiéndalo, el Padre está en el trono, Jesucristo a su diestra. El que ha estado trabajando en nosotros se llama el Espíritu Santo. Y llegas a iglesias que adoran al Espíritu Santo. ¿Está bien o está mal? No le pregunto, le respondo. ¿Está mal?
Te adoramos, Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo viene para revelar a Cristo. La obra del Espíritu Santo es para que usted y yo se nos revele la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Y muchos no entienden eso. Y usted llega a una iglesia y puro Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me habló. ¿Y qué te dijo? No, el Espíritu Santo está para que todos nosotros crezca nuestro amor por el novio y que nos santifiquemos. ¿Sí está ahí? Tenga cuidado entonces en esas iglesias que dicen Espíritu Santo, y acaba el pastor con la pastora, pero de la esposa del otro pastor, y el líder con la otra, y bueno, es un San Quintín ahí, hermano. Tenga cuidado. Entonces le dice, lo hace por las obras de la ley y por el oír con fe. Hermano, esto es clave, el oír. ¿Pero qué es lo que debemos de oír? Dice Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe, hermanos, ¿por qué es tan importante la fe? Porque usted que ya fue justificado en la cruz del Calvario, usted va a vivir por fe. Usted comenzó por fe. Estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. ¿Por medio de qué? De la fe. Usted comenzó su vida, su carrera, no sé hace cuántos años Dios lo alcanzó, pero usted está caminando por fe, porque el que es justificado vivirá por la fe. ¿Y qué es la fe? Es creerle a Dios, no solo creer en Dios. Mucha gente cree en Dios y hasta tiembla. Es la fe de los demonios, es creerle a Dios, creer que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Dios prometió que enviaría el Espíritu Santo y lo esperaron en el aposento alto, 120 varones y mujeres. ¿Y ellos qué hicieron? Creer. ¿Qué es lo que ellos hicieron para recibir el Espíritu Santo? No se fueron del lugar, esperaron en el lugar, creyeron y por esa fe recibieron la promesa del Padre. Así comenzó la iglesia y así continúa la iglesia y así será levantada la iglesia. Y usted es la iglesia. Usted está en este caminar. Usted tiene que andar por fe. ¿Cómo se ve? Difícil. Se ven las olas grandes, los vientos enormes. Pero usted sigue avanzando. ¿Por qué? Porque usted sabe que aunque no vea a su Señor, Él está ahí. Y caminamos por fe. Y no tenemos temor a la muerte, porque sabemos que nuestro Redentor venció a la muerte en la cruz del Calvario, en la sepultura. Él se levantó de la tumba, se levantó. Aleluya. Él se levantó, hermano. Entonces no debemos tener temor a la muerte. Aleluya. Y el Señor repite mucho esto. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué estoy en esto? Porque Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes recibieron la salvación, la justificación, ¿por obras o por el oír con fe? Por el oír con fe. ¿Usted cómo es que ha estado caminando? Por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen, yo antes no creía, pero ahora creo en la Biblia, creo la palabra? Aleluya. ¿Qué es lo que nos mantiene, hermano? La fe. ¿Qué es lo que creemos? Lo que está escrito. Aleluya. Yo digo muchas veces con sarcasmo, pero ¿será que la ballena o el gran pez se tragó a Jonás? Y yo les digo, si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, yo lo creo, hermano. Sí, porque habrá algo imposible para Dios. Dios lo puede hacer. Multiplicó los panes, a mí no me da problema. El Señor multiplicó los panes para mostrar que Él era Dios en la carne. Él multiplicó los peces y los panes y sobró. Ay, ¿será posible? Pues ¿de qué tamaño es tu Dios? Porque caminamos por fe y tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, aumentanos la fe. Porque esto es por fe, hermano. Y es lo que Pablo está derribando el argumento de los judaizantes ayer y hoy y mañana, si Dios nos presta vida. Les vamos a decir es que no es por obras. Es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Que tiene oídos para oír? Oiga, mire cómo lo explica el Señor en la parábola del sembrador explicada. Recuerde que
habló el sembrador y habla de cuatro tipos de tierra. Dice que el sembrador tiró porque la siembra era de voleo. ¿Qué es de voleo? Metían la mano en su zurrón, en su saco, y tomaban la semilla y la lanzaban en esos campos. Y una dice que cayó junto al camino. No pudo germinar porque el camino era pisado y se quedaba duro. Entonces llegaron las aves del cielo y se la comieron. ¿Y qué tipifica? Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, oye la palabra del reino, oye la palabra del reino y no la entiende. Por eso es nuestra preocupación, hermano, ocupar ejemplos y todo sin desviarnos. Pero a mí en lo que me va la vida es que usted entienda. Yo no quiero que usted se salga diciendo, el pastor habló del tercer cielo y todo. Está, dirían los chamacos, está chido. Pero no le entendí qué. Nada. Eso es. Por eso el predicador, yo les digo, no prediques lo que no entiendas. Predícalo hasta que se te revele, se te haga rema y digas, lo entiendo, eureka, si no puedes decir aleluya. Y entonces lo explicas. Porque ¿qué maestro vas a hacer que te quiero explicar, pero no me salen las palabras, no te puedo explicar? Y uno que dice, no, pues, gracias. No, la clave es que lo haga fácil. Yo conozco a gente, hermano. Había uno aquí, ya se fue. Tenía la capacidad, y lo digo porque Pablo lo dice, tenía la capacidad de enredarlo fácil, hermano. Ya, eso no es cualquier cosa. Tenía la capacidad de hacer difícil lo sencillo y lo sigue haciendo, hermano. Y yo digo, padre, ya es una vaca perdida. Ya no, pero despintaba, hermano. Entonces vemos que mucha gente oye la palabra, ¿pero qué? Pero no entiende. Amado, dicen en Judas, debemos saber dar razón de nuestra fe. ¿Usted es salvo? Te preguntan y usted dice, ¿salvo de qué? Si usted tiene que saber. Amado, ¿usted es salvo? Y usted va a decir, ¿de qué? De la ira, del día de la ira de Dios. Yo soy cristiano, ¿y qué? Pues soy cristiano y grito y bailo y me zorrajo y doy vueltas. ¿Y? No, hermano, cristiano es que soy un seguidor de Cristo. Y les llamaban en Antioquía o Antioquía en burla. Ay, sí, cristianos, ¿no? Somos pequeños Cristos. Nuestra vida es imitar a Cristo. Dios, la obra que está haciendo en ti y en mí es llevarnos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Yo necesito reflejar a Cristo. Cristo es mi Señor. Así que dice el Señor, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, estas son las que sembraron, cayeron junto al camino. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Recuerde que cuando él narra la parábola dice, y una cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Pero cuando él explica la parábola, que es lo que yo le copié, él ya está explicando que esas aves que dijo en la parábola comieron la semilla que estaba junto al camino. Dice, estos son los que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. ¿Por qué no la entienden? Entonces llegan los demonios, hermano, y se comen la palabra. Y dicen, wow, ¿cómo? Sí, se la quitan. Se la quitan. Y esas personas oyen, pero no entienden. Les dice que no deben adorar imágenes y tienen unos bultos en su casa más grandes que ellos. Dice, insensatos, incesos, ¿qué no entiendes? Que no te hagas imagen ni semejanza de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, ya lo he oído. Y ahí tienen su bulto. Y usted dice, oye, pero no entiende. Yo les decía hace muchos años cuando predicaba, decía yo, eso tienen oído de tubo. Les entra por un lado y ahí lo tienen, pero si se cantean tantito, toda se cae. Y luego dice el que fue sembrado en pedregales.
Este es el que oye la palabra, pero acuérdese, todo es de oír, de oír, de oír, de oír. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe. Aleluya, aleluya, aleluya. Una vuelta para Cristo, otra vuelta para Cristo, El que no salte no va para el cielo. Y si ya tienes malo el tobillo, ya te lamió la vaca, como digo. O si estás sobrepeso y las rodillas malas y te dicen, y el que no salte no va para el cielo. Pues ya te quedaste, hermano. De momento la recibe con gozo, pero, ¿qué dice? No tiene raíz en sí. Una planta, una semilla sin raíz está muerta. No tiene raíz. ¿Cómo se agarra para alimentarse de la savia? Sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué, hermano? La aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el que cayó en pedregales. Amado, que de momento que dice, ay, qué padre ser cristiano, ay, yo amo a todo mundo, pero a los primeros garrotazos dice, ay, así no se vale, así no. ¿Y qué termina haciendo? Abortando. Y ya lo ves que se fue. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? No, es que el pastor no me saludó, que se cree. Dice, no, tiene la piel muy delgadita. ¿Sí está oyendo? Luego dice, el que fue sembrado entre espinos. Este es otro, que oye la palabra, mire, oyó la verdad, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué? Ahogaron la palabra. Y ahí está. Y el Espíritu Santo está luchando y convenciendo, pero ellos aman más las riquezas que a Dios. Sí, sígueme. Sí, Señor, te quiero seguir, pero vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y no quiso. Muy alto el precio. Esos son los que fueron sembrados entre espinos. Son los que oyeron la palabra. Mire, todos oyeron la palabra. Pero ¿cuál fue el problema? La tierra. No es la semilla. La semilla fue la misma. La palabra, cuando la predicamos, es la misma para todos. La que usted oye aquí, oye por las radios, oye por la televisión, oyes en todos lados. La palabra, cuando es predicada la palabra, es la misma. Pero ¿por qué da diferente fruto? Por el corazón de cada uno. Cada uno oye. Pero hay enemigos de Dios y de la obra y de las almas y roban la palabra. El engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace sin frutos. Pero mire qué hermoso, no todo es perdido. En el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Este es el que oye y entiende la palabra. Y como la entiende, da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aún el que oye bien la palabra y la entiende, no todos producen el mismo fruto. ¿Se da cuenta? Porque aquí no está hablando de los otros tres. Está hablando de estos que sí oyeron, que sí entendieron, que sí recibieron la palabra, pero hay diferencias de fruto. Ya eso es conforme también a cada uno. Vemos las diferencias en la Biblia, gente que entendió y gente que sí se oye. También igual. No todos vamos a ser como el apóstol Pablo, hermano, que entendía cosas que eran difíciles y que escribía cosas difíciles de entender. Ok, si se da cuenta qué importante entonces en el reino de Dios es la predicación de la palabra. Pablo es lo que está diciendo, no es por las obras, es por el entendimiento que tú tengas de la escritura, de la revelación de Dios. ¿Y quién es el que te lleva a toda verdad? El Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos redarguye, el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos guía. Y para esto, ¿cómo debemos hacerlo? En humillación, decirle, Espíritu Santo, revélame a Cristo en las escrituras. Esto no lo entiendo y si no lo entiendo bien, no lo podré explicar. Y hermano, y ármese de paciencia, porque lleva ¿qué? Años te lleva. Si usted quiere tener un discipulado hoy, ya llevé un diplomado, como le llamen en las iglesias, ¿qué tiempo estuviste? Estuve 3 meses. Y en 3 meses pretendes que ya. No, hermano, te puedes saberlo, pero te va a entrar por aquí y te va a salir por allá.
porque no ha renovado tu entendimiento. Y para renovar, a usted, bueno, no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. Tenía yo 32, algo así, cuando Cristo me alcanzó. Imagínense todo lo que ya estaba yo torcido, 32 años. Y ahora tengo, yo creo, como 30, ya voy, porque tengo 61 de edad. Bueno, ya ahora ya por lo menos ya me voy compensando. Pero imagínense, hay que renovar todo lo torcido. ¿Se imagina? Y usted tiene que estar con la Biblia y con la Biblia. Bendito Dios que mi trabajo es hablar la palabra, hablar la palabra, hablar la palabra, hablar la palabra. Pero es solo para mí, no, es para todos, porque es a través del oír, hermano, que usted por la fe, lo primero que va a entender es que nació en pecado, que la paga del pecado es muerte y es muerte eterna, pero Cristo, Dios en su amor, envió a Cristo. ¿Quién es Cristo? El poder y la sabiduría de Dios. Y Él vino y Él pagó por tu pecado. Y si tú entiendes eso de entrada, hermano, tú le sirves a Dios porque dices, Él murió por mí. Cuando alguien te diga algo, es que esto, es que el otro, dile, mira, es que Él murió por mí, Él lo dio todo por mí, será gran cosa que yo dé todo lo que yo tengo por Él. Y empiezas entonces a poder debatir contra aquellos que te atacan por la palabra, aquellos que quieren ahogar la obra de Dios en tu vida, aquellos que te dicen, pero así nunca vas a salir de perico, de pobre. Ya se me iba a salir algo. Nunca vas a salir de pobre. Si en lugar de estar trabajando, ahí estás en la iglesia. Y quieras o no, la palabra tiene poder. Amiga o enemiga, marca la palabra. Por eso es importante la palabra, que escuches, porque la fe es por el oír. Vamos a brincar al otro punto. El pacto de Dios con Abraham o Ibrahim. Esto es importantísimo en el debate de la ley y la gracia. Vamos a ver este punto y nos vemos el próximo miércoles. Gálatas capítulo 3 verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios. Mire, Abraham, que es el padre de la nación judía, sabe que él también se le conoce como el padre de la fe. Y Abraham alcanzó la promesa no por obras de la ley. ¿Por qué? Porque todavía Moisés, que recibió la ley moral de Dios, la ley judicial y la ley civil y la ley moral, los tres tipos, lo recibió Moisés. Pero antes de que Moisés existiera, ¿quién apareció primero? El padre de la nación, Abraham. Y Dios, por cuestión de tiempo pero va a quedar claro. Abraham fue llamado por Dios. Y no fue llamado estando en el pueblo judío, ni siquiera existía. Él es el padre. Él fue llamado estando en Ur de los Caldeos, en una tierra pagana, en una tierra de ídolos. Dios lo llamó. Por eso usted va a encontrar en la Biblia ese término, los llamados. Dios a nosotros nos llamó. Los llamo por su nombre. Wow. Dios te llamó. ¿Y por qué a mí, bienaventurado, dice el Salmo 64 o 65, dice el que tú llamares y atrajeres a ti? Amado, ¿usted por qué está amando a Dios como lo ama ahora? Porque Dios lo llamó. Dios te llamó por tu nombre. Tengo otras ovejas. ¿De quién hablaba? De los gentiles. Dice, a los cuales también conozco y los llamaré por su nombre y ellos que me seguirán, dice el Señor Jesús. Así que el Dios Padre llamó a Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? En ese entonces era Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? En una tierra pagana. Y salió sin saber, que es sinónimo de sin ver a dónde iba. Ese es un paso de fe. Dios lo llamó, era un hombre próspero, rico. Y ya anciano, hermano, es como si ya anciano Dios te dice, levántate, vas a levantar una obra para mí. Y tú dices, pero Señor, si yo ya estoy pero para levantar el vuelo. Dios llamó hombres en la madurez de sus vidas, como Abraham, como Moisés. ¿Sí se oye? Así que si Dios te llama, hermano, Señor, pero mejor llama a otro porque yo no soy fácil para hablar. ¿Quieres que yo predique, Señor? Le dice Moisés.
Llama mejor a mi hermano, él habla mejor. No, tú. Hermano, si Dios te llama. Él le dijo a Pedro, ¿se acuerda? Jesús le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. ¿Qué sabía Pedro de pescar hombres? ¿Qué sabíamos nosotros de predicar, de tantas cosas que Dios en su misericordia ha hecho? Nada. Hermano, es que no es de nosotros, es de Él. Así que Él le llama a Abraham. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, tierra mega pagana, mega mundana. Y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y dice que Abraham salió sin saber a dónde. Eso es fe, hermano. Por eso él es conocido como el padre de la fe. ¿Qué quiero llamar tu atención? ¿Quién es primero, Moisés o Abraham? Abraham. Y Abraham es conocido como el padre de la nación hebrea, judía. Pero Abraham también es el padre de la fe. Y a Abraham se le hizo la promesa a su simiente, no a sus simientes. ¿Y quién es la simiente? Desde Génesis 3 le dice, pondré enemistad entre tu simiente, le dice a Satanás, y la simiente tuya, le dice a la mujer. No dijo las. ¿Quién es la simiente? Y lo dice, la simiente es Cristo. La promesa no fue a Moisés con la ley, la promesa fue a Abraham en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa. ¿Se da cuenta? Y dice mismo Gálatas, voy rápido, la promesa, aunque sea de hombres, está poniendo el ejemplo Pablo, no se puede cancelar. Dios le hizo promesa y Dios es un Dios de promesa a Abraham. ¿Y qué más le dijo? Y en ti, le dijo, serán benditas los judíos, todas las naciones de la tierra. ¿Y sabe quiénes estaban allí? Los gentiles, los jarochos. Ahí estábamos. Aleluya. No es que ahora se descubrió, dice la Escritura. Desde antes ya estaba. En el plan estamos incluidos todos, hermano, porque Dios no hizo diferencia de personas. A su nombre sea. ¿Cuántos aman a Dios Padre? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue hecho justo Abraham? ¿Por las obras de la ley? No, por la fe. Él creyó a Dios. Sigue diciendo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son, hermanos, más claro, hijos de Abraham. Hermanos, nosotros no somos judíos por la sangre. Somos hijos de Dios por la fe, conforme a la promesa que Dios le dio a Abraham. Y la Escritura, mire lo que le platiqué, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, padre de multitudes, porque primero era Abraham, que era padre enaltecido, pero después de la promesa y que Dios le dio a Isaac y toda la historia que sabemos, Dios le cambió el nombre y le puso Abraham, que quiere decir padre de multitudes, porque en él iban a ser benditas todas las naciones en su simiente. ¿Quién es su simiente? Cristo. Y el Padre le dice a Cristo, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cuántos dicen yo soy nación y soy de Cristo? Somos naciones para Cristo. El otro punto, 5 minutos. El justo vivirá por la fe. Vuelve el punto. El justo vivirá por la fe. Hermano, ¿cómo comenzaste tú esta carrera? ¿Viste a Cristo? ¿Oíste el evangelio verdadero? ¿Y qué pasó en tu vida? Estás en esa pasión. No sabes cómo, ni qué pasó, pero aquí estás. Y todos los que hemos oído, íbamos en nuestra desaforada carrera como iba Saulo de Tarso camino a Damasco. Por eso cuando hay gente que nos maldice y nos anda persiguiendo, le digo, ya anda cerca de Damasco. Se va a encontrar con el Señor, porque el que persiga a la iglesia, persigue a Cristo y Cristo lo va a parar. Y esperamos que sea para bien y para salvación. Así andábamos nosotros, hermano, en esta lucha desaforada, queriendo acabarnos el mundo y comernos la luna como si fuera de queso. ¿Cuántos se acuerdan de ese tiempo? Y de repente
Te hallaste llorando, con manos levantadas, adorando, hablando a ese Dios que no podemos ver, pero que podemos sentir por el Espíritu Santo. Y es tan real en nuestras vidas. ¿Sí se acuerdan cuando cantamos? Mi Dios es real, real en mi ser. Aleluya. ¿Cuántos dicen, yo tengo un Dios real? No lo veo, pero Él es el Todopoderoso. Él es el que me salvó, Él es el que me sostiene, Él es el que me sustenta, Él es el que me renueva cada día, cada mañana es nueva su misericordia. Aleluya, mi Dios es grande y todopoderoso. Él es el poderoso. Él tiene todo en control. Jesucristo me ama, fue a la cruz del Calvario por mí. Soy justificado, soy perdonado, soy amado. Ya no soy esclavo, soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay temor, aleluya. Él es el Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Glorificamos tu nombre, Señor. Basta la palabra, abundante la palabra. Y gracias, Señor, porque hemos aprendido a deleitarnos en tu mesa, Padre. No estamos buscando ruido, cosas para la vista humana. Estamos buscando por el Espíritu Santo la revelación, el rema, el escudriñar, Señor. Y nos gozamos porque eso genera convicción, no emoción efímera, sino una convicción que nada ni nadie puede arrancar de nuestro corazón y mente. Estamos marcados, estamos sellados a fuego por el Espíritu Santo y te adoramos en esta hora y bendecimos y celebramos que tú nos alcanzaste y que nos has librado de error y nos has librado de engaño y sabemos que estamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A ti, Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia decimos amén.
conozco.